Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer webinar técnico organizado por Fotoplat, la plataforma tecnológica fotovoltaica española. Mi nombre es Ana Huidobro, trabajo en Tecnalia en el área solar de la División de Energía y Medio Ambiente y Tecnalia, junto con UNEP y Enerlis, llevan la Secretaría Técnica de Fotoplat. Este es el primer webinar de una serie de webinar técnicos que tendrán lugar en nuestro canal de YouTube cada 2 semanas, los jueves a las 4. Con esta iniciativa, Fotoplat pretende actuar como un medio para compartir el conocimiento técnico del sector fotovoltaico español, con el objetivo de visibilizar dicho conocimiento y dar lugar a sinergias entre empresas, universidades y centros tecnológicos. Los seminarios son completamente gratuitos y disponibles a todo el mundo. Recordamos a los asistentes que pueden proponer nuevos temas y ponentes en el propio enlace de inscripción a los webinars. Y hoy tenemos el placer de contar con Marta Victoria Pérez. Ella es profesora e investigadora en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, y nos va a hablar del papel de la energía solar fotovoltaica en un sistema energético europeo sostenible. Marta es ingeniera aeronáutica y doctora en energía solar por la Universidad Politécnica de Madrid. Y como ya he dicho, actualmente trabaja como profesora en la Universidad de Aarhus, Dinamarca, donde su investigación se centra en el desarrollo y la aplicación de modelos energéticos con elevada penetración de renovable. Gracias, Marta, por estar aquí. Y no sé si quieres añadir algo más sobre tu currículum. Yo creo que con lo que tú has dicho te agradezco mucho la presentación y es más que suficiente. Voy a compartir la pantalla. Un momento, Marta. Antes de dar paso a la presentación, queremos comentar a los asistentes pues, que al final habrá un momento de preguntas. Tenemos ya algunas que nos habéis hecho al inscribiros, pero podéis hacernos nuevas preguntas durante la presentación en el chat. Iremos recogiéndolas y las plantearemos al final. Marta, pues cuando quieras. Perfecto, pues voy a compartir la pantalla. Vale, se ven mis transparencias, ¿verdad? Sí. Pues comienzo agradeciendo la invitación a participar en estos webinars. Mi propuesta para el día de hoy y mi presentación tiene que ver con cuál puede ser el papel de la energía solar fotovoltaica en este sistema energético europeo del futuro. Y me gustaría empezar motivando esta investigación. Como veis en la transparencia, históricamente en Europa tenemos una serie de emisiones en los diferentes sectores, en el sector eléctrico, pero también en la calefacción, en el transporte o en la industria. Y tenemos una serie de objetivos de descarbonización en 2020, 30 y 50. Lo que muestra la figura es que cumplir los objetivos es algo realmente ambicioso porque necesitaremos reducir las emisiones no solo en este sector eléctrico, sino también en los otros sectores. Y una opción para hacer esto sería utilizar la energía solar y la energía eólica, que como sabemos pues está alcanzando costes muy bajos y muy competitivos. La pregunta es si vamos a ser capaces de tener un sistema basado en eólica y fotovoltaica, porque esto requeriría balancear estas fuentes de generación que son variables. Existen varias alternativas para hacer este balanceo. Una de ellas es el almacenamiento, distintos tipos de almacenamiento. Otra sería extender las interconexiones entre los distintos países europeos y balancear, en lugar de como el almacenamiento hace el balanceo en el tiempo, pues utilizar las interconexiones para balancear en el espacio. Y otra sería acoplar el sistema eléctrico con otros sectores, por ejemplo, con el sector de la calefacción. Poder utilizar el exceso de energía eólica en algunos momentos para suministrar calefacción mediante bombas de calor. Pero lo importante, si queremos entender cómo podría funcionar este sistema, es que seamos capaces de modelar estas tres estrategias simultáneamente para ver cuál de ellas deberíamos utilizar. Y eso es un poco lo que yo ahora mismo estoy haciendo a nivel de investigación y lo que estamos implementando en el proyecto Reinvest. Entonces os cuento un poco cómo sería o cuál es el tipo de modelado que utilizamos y una visión general de nuestro modelo sería que nosotros lo que buscamos es el sistema que es económicamente óptimo, pero sujeto a restricciones. ¿Cuáles son las entradas a nuestro modelo? Pues las entradas son una serie de hipótesis sobre el coste de las distintas tecnologías, también una topología de red que estamos utilizando, que ahora pasaré a describir,
igual que una serie de series temporales que representan pues cuál va a ser la generación eólica, solar, hidráulica, la demanda eléctrica o la demanda de calefacción en los distintos países europeos. ¿Y qué obtenemos de este modelo? Pues obtenemos cuál es el coste de este sistema óptimo, cuáles son las capacidades de generación y de almacenamiento que necesitaríamos en cada uno de los distintos países, cuáles son las interconexiones y cuál es la capacidad óptima de estas interconexiones entre los distintos países y cuál sería la generación óptima en cada momento de las distintas tecnologías. Pero además el modelo también nos permite obtener información sobre cuáles van a ser o cuáles serían los precios horarios en cada uno de los países o nodos representados y cuál sería el precio de CO2 que sería necesario para alcanzar esta reducción de emisiones. En general, estamos intentando o modelamos un sistema que tiene 26 tecnologías, 30 países y resolución horaria, lo que quiere decir que estamos buscando, tenemos más de 7 millones de variables y podemos resolver estos tipos de sistemas alrededor en aproximadamente 2 horas en el clúster de simulación de la universidad. Con este modelo lo que me gustaría hacer hoy es intentar resolver unas preguntas generales, pero también bastante fundamentales que nos ayuden a entender este futuro sistema, ¿no? Las preguntas son: ¿cuál es el óptimo de generación eólica y fotovoltaica? Si tenemos que ir a un sistema donde todo sea eólico, todo sea fotovoltaica o un mix 50-50, o cuál sería este óptimo. Y cómo esos resultados se van a afectar por las hipótesis que tengamos sobre los costes, por la capacidad de interconexión que exista entre los distintos países y por el objetivo de reducción de emisiones de CO2. Paso ahora a describir brevemente los métodos que utilizamos en mayor detalle. He dicho que necesitamos una serie de hipótesis de costes. En los resultados que presentaré hoy utilizamos hipótesis de costes para 2030. No me detengo aquí, pero podemos debatir las hipótesis de costes después en las preguntas si es necesario. También necesitamos una descripción de cómo va a ser la topología de la red eléctrica. Ahora mismo, con los resultados que yo voy a presentar, lo que utilizamos es una red en la que cada país está representado por un nodo y los nodos están interconectados y representamos el intercambio, la exportación y importación de electricidad mediante un modelado del flujo de potencia linearizado y utilizamos resolución horaria. Y además los resultados de hoy pues, se basan en una optimización Greenfield, que lo que quiere decir es que asumimos que no existe ninguna tecnología, que no hay nada instalado en el sistema y que construimos el sistema desde cero. Esto no representa la realidad, pero sí nos sirve para entender cómo van a afectar las diferentes hipótesis. En esta optimización desde cero se puede instalar en los distintos países, pues tanto generación eólica como fotovoltaica, así como tecnología de gas de backup, y existe la capacidad hidráulica que está determinada exógenamente, o sea que es un parámetro fijo. Y también el sistema puede instalar almacenamiento en forma de baterías, de hidrógeno o de bombeo hidroeléctrico. Como decía, una de las entradas principales es las series de generación eólica y fotovoltaica representativas de cada país, y como esto es un contexto fotovoltaico, utilizo aquí un instante para mencionar que esto es también una experiencia que tenemos en mi grupo de investigación. Es distinto modelar, como se puede entender, es distinto modelar una única planta fotovoltaica que querer modelar cómo va a ser la generación fotovoltaica en todo el país, en todo un país. Entonces lo que hacemos es empezar con datos meteorológicos y agregar cómo sería la generación de un hipotético futuro en el que hay una serie de plantas de generación fotovoltaica distribuidas por todo un país. Hemos validado hemos descrito este modelado y lo hemos validado con datos históricos en el artículo que aparece en la diapositiva, y además hemos generado series temporales horarias que representan cómo sería la generación fotovoltaica en cada país de Europa a lo largo de 40 años, y hemos puesto estas series en abierto y a disposición del resto de investigadores en el enlace que tenéis en la transparencia, y hemos hecho un esfuerzo parecido, que no entro a detallar, pero muy similar para modelar cómo sería la generación eólica en todos los países europeos. Bien, entrando a describir un poco mejor cómo es este modelo de optimización, pues como digo, estamos buscando el sistema que
tiene el mínimo coste y el mínimo coste del sistema incluye los costes de generación en cada país N, los costes de almacenamiento y los costes de transmisión, así como los costes variables que se producen en cada país y en cada instante de tiempo T. Pero esta optimización está sujeta a una serie de restricciones. La primera de estas restricciones es la que se conoce como la restricción de balance en cada hora y en cada país y en cada sector. La energía que se genere más la energía que se intercambie, se exporte, importe o la que se almacene tiene que ser igual a la demanda. Otra restricción importante es el máximo de emisiones. Es decir, estamos buscando el sistema más barato, pero que al mismo tiempo cumpla que las emisiones acumuladas que vengan de todo el sistema sean menor que un cierto límite de las emisiones de CO2. Y es muy interesante pensar que esto en realidad es un problema clásico de optimización en el que tenemos una función objetivo, minimizar los costes, y tenemos una serie de restricciones. Y cada restricción tiene asociado lo que se conoce como un multiplicador de Lagrange o multiplicador de Karush-Kuhn-Tucker en economía. Y estos multiplicadores de Lagrange, lambda y mu, que aparecen en la transparencia, nos dan información interesante sobre cómo afectan los requisitos a la función objetivo. El multiplicador lambda nos está indicando cuál es el precio necesario a pagar en cada nodo, en cada país, en cada instante de tiempo para que el sistema funcione. Y el multiplicador mu lo que nos dice es cuál es el precio que debería tener el CO2 para efectivamente alcanzar esta reducción de emisiones. Todo este modelo se basa en que se asume que la competencia entre las distintas tecnologías es perfecta y que hay un equilibrio de largo plazo del mercado. Y está implementado en PyPSA, que quiere decir Python for Power System Analysis, y es un modelo en abierto, como mencionaré también al final de esta presentación. Bien, una vez dado una visión general y un poco rápida, pero global de cómo es el modelo, me permito pasar a discutir los resultados principales. Y comienzo presentando cuál sería este sistema óptimo cuando el requisito que ponemos es que las emisiones de CO2 se reduzcan en un 95% con respecto a las de 1990. ¿Cómo sería el sistema prácticamente sin emisiones? Lo que obtenemos es que la configuración óptima incluye que en el norte de Europa, en los países del norte, la mayoría de la generación provenga de la energía eólica, en azul en el mapa, mientras que en los países del sur la mayoría de la generación proviene de la energía solar fotovoltaica en amarillo. Y en promedio la energía fotovoltaica genera aproximadamente un tercio de todo el consumo de electricidad. Si nos preguntamos ahora qué almacenamiento haría falta para hacer que este sistema funcione, lo que vemos es que obtenemos que en los países del sur se instala, o el sistema óptimo instala baterías que sirven para balancear la generación fotovoltaica, mientras que en los países del norte el sistema instala almacenamiento con hidrógeno, es decir, cuando hay un exceso de electricidad se produce hidrógeno mediante electrólisis y cuando hay un déficit de electricidad ese hidrógeno se convierte de nuevo en electricidad mediante células de combustible. Y esto es así porque en realidad estos dos tipos de almacenamiento son fundamentalmente muy distintos. Las baterías, por un lado, tienen alta eficiencia, pero también son caras en capacidad de energía. Por lo tanto, el sistema optimiza de tal forma que su ratio entre capacidad de energía y capacidad de potencia es alrededor de 6 horas. Es decir, son almacenamientos de corto plazo. Se cargan y descargan cada día balanceando la generación fotovoltaica. Por otro lado, el almacenamiento con hidrógeno tiene una menor eficiencia, pero también tiene un menor coste por capacidad energética. De manera que el sistema optimiza el ratio entre la capacidad de energía y la capacidad de potencia de este almacenamiento en algo mucho mayor, alrededor de 2 días. Es decir, el hidrógeno, dadas sus características, es ideal para balancear las fluctuaciones sinópticas o principales en la energía eólica, que no tiene una frecuencia diaria, sino que tiene una frecuencia principal cada 5 o 6 días, alrededor de una semana. Además de esto, y volviendo al primer mapa, las fluctuaciones eólicas se balancean también reforzando la interconexión entre países. Y eso puede verse cuando miramos a las líneas magenta, cuyo grosor representa la capacidad de transmisión que hay entre los distintos países. Y vemos que el grosor es mayor en los países del norte. Es decir, estos países que tienen mayor energía eólica
resulta óptimo instalar o reforzar mayor la capacidad de interconexión para balancear esta energía eólica. Si miramos un poco cómo funciona ahora las baterías, pues vemos que, bueno, como era esperado, lo que se muestra en la figura es todo a lo largo de todo el año, pues el eje X muestra cada una de las horas del día y el eje Y los días del año, pues vemos que, como esperábamos, las baterías se cargan fundamentalmente durante el día y se descargan durante la noche. Si utilizamos la misma representación para ver qué está haciendo el hidrógeno, pues vemos que también tiene claramente un patrón diario, pero que sobreimpuesto sobre este patrón diario aparece un patrón en el que hay varios días donde no se utiliza la electrólisis y durante todo el día se están utilizando las células de combustible para producir electricidad. Es decir, estos son días donde hay baja generación eólica. Entonces, como decía antes, pues la utilización o la dinámica de la utilización de los almacenamientos con hidrógeno está muy afectada por cuáles sean las fluctuaciones eólicas. Paso ahora a describir cómo impactan las hipótesis de costes en este sistema. Y para ello voy a utilizar esta representación en la que en azul lo que se muestra es qué porcentaje de del consumo o la demanda eléctrica en Europa es suministrada con energía eólica. O sea, de este total, el 1 representa los 2.850 teravatios hora que se consumen anualmente en Europa, cuánto de este total genera la energía eólica y en amarillo cuánto de este total genera la energía solar fotovoltaica. Los costes de referencia están indicados por la línea gris discontinua y lo que vemos es que, bueno, también esto es algo esperable. Si reducimos el precio, el coste asumido para la eólica, pues tendremos una mayor penetración de la eólica, mientras que si reducimos el coste asumido para la fotovoltaica, pues tendremos, perdón, el coste asumido para la eólica, pues tendremos una menor penetración para la eólica. Y si ahora pinto una gráfica equivalente, pero en la cual lo que estoy modificando es el coste asumido para la fotovoltaica, pues también vemos que a menor coste fotovoltaico, mayor penetración fotovoltaica y viceversa. Pero lo que es interesante de estas dos gráficas es, bueno, darse cuenta de que no son simétricas. Mientras que para un coste de la energía eólica muy reducido, tendremos un sistema con mucha penetración eólica y prácticamente la fotovoltaica desaparece. Eso no ocurre cuando tenemos un coste de la energía fotovoltaica muy bajo. Si vamos a un futuro donde la electricidad o la generación fotovoltaica es cada vez más barata, incluso en ese futuro donde el precio asumido para la fotovoltaica es 20% desde el precio de referencia, incluso en ese escenario, el sistema seguirá incluyendo alrededor de un 25 o un 30% de eólica. Y esto es así porque tener un sistema 100% fotovoltaico resulta muy caro, no tanto por el precio de la fotovoltaica, sino por el precio que tendrían estas baterías que haría falta para balancear continuamente un sistema que solo produce energía fotovoltaica. También podemos hacer este análisis de costes mirando ahora cómo influye el coste asumido para el almacenamiento. En primer lugar, empiezo con el coste del hidrógeno. Vemos que prácticamente tiene una influencia pequeña. El ratio entre la energía producida eólica sigue siendo alrededor del 55% en todos los escenarios y la fotovoltaica sigue contribuyendo con alrededor de un tercio de la electricidad. Si ahora pinto el mismo gráfico para el precio asumido, el coste asumido para las baterías, vemos que esto sí que tiene un efecto y que al disminuir el coste asumido para las baterías, se facilita la posibilidad de balancear la generación fotovoltaica y aumenta la penetración fotovoltaica dentro de este sistema óptimo. Y por último, podemos hacer este análisis con respecto a la expansión de las interconexiones entre los distintos países, que es lo que se muestra en esta figura. Si empezamos por la línea gris discontinua, la referencia del día de hoy, y vamos aumentando el global de interconexión, capacidad de interconexión entre los distintos países, lo que vemos es que a medida que aumenta esta interconexión, aumenta la generación eólica óptima y disminuye la generación fotovoltaica óptima. Y esto tiene que ver con el hecho de que las interconexiones son más beneficiosas para balancear la energía eólica que la energía fotovoltaica. ¿Por qué? Pues porque la energía eólica tiene una longitud de correlación menor. En realidad, cuando conectamos dos puntos en Europa que están separados más de 500, 600 kilómetros, la generación eólica entre esos dos puntos no está correlada. Cuando en un sitio hace viento, en el otro no lo hace, y interconectando esos dos puntos podemos beneficiarnos de balancear o reducir las variaciones en la generación eólica.
Pero esto no es así con la generación fotovoltaica. La correlación entre los distintos puntos de Europa en cuanto a generación solar es mayor que la eólica. O dicho de otra forma, cuando amanece y empieza el día, esto lo hace en paralelo en todos los países europeos. Y por tanto, la fotovoltaica no puede beneficiarse tanto de este aumento de las interconexiones y sí que se beneficia la eólica. Si miramos ahora el coste del sistema, podemos ver que empezando por el coste que tenía con la capacidad de transmisión actual, aumentar la capacidad de transmisión se traduce en una reducción del coste del sistema, pero esta reducción de costes no es lineal. De hecho, lo que ocurre es que al principio, con el 25% de la expansión de la capacidad de interconexión, capturamos prácticamente la mayoría de la reducción de costes y a partir de ahí seguir extendiendo las líneas de transmisión no reporta tantos costes. Llegamos prácticamente a una asíntota. Por último, o casi por último, me gustaría discutir cómo afecta el requisito o que hayamos impuesto la limitación de las emisiones de CO2. Lo que se pinta aquí, y en este caso muestro no solo resultados para el sistema eléctrico, sino también incluyendo el sistema de calefacción y el transporte, es cómo se modifican los costes del sistema a medida que aumenta la reducción de CO2. Como llegamos de un 50% de reducción a un 100%, a un sistema sin emisiones de CO2. Y mientras que al principio pueden permitir una 50% de emisión, pues el sistema sigue utilizando mucho gas para balancear la generación renovable. Hacia el final, cuando ya no se puede utilizar el gas y tiene que utilizarse eólica y fotovoltaica, es necesario invertir más dinero, tanto en tecnologías que transformen la electricidad en calefacción, como bombas de calor, pero también en tecnologías que balancean esta generación eólica y fotovoltaica, en hidrógeno o en tecnologías de metanización. De nuevo, es interesante darse cuenta de que el incremento de costes no es ni mucho menos lineal, es relativamente fácil alcanzar una descarbonización alrededor del 80, incluso el 90%, pero es en el tramo final, este 20% final de reducción de emisiones, donde el sistema resulta más caro de lo que resulta hoy en día, porque este balanceo en todas las horas pues, requiere de, como decía, de almacenamiento y de extensión de las interconexiones. También podemos pintar este multiplicador de Lagrange asociado al límite de emisiones y ver cómo el precio del CO2 que es necesario va aumentando a medida que reducimos las emisiones, de nuevo no de manera lineal, sino que al final de la reducción necesitamos precios de CO2 de varios cientos de euros por tonelada de CO2. Una pequeña reflexión interesante es ver cómo afecta esta interconexión del sistema eléctrico con otros sectores en cuanto a la fotovoltaica. Y hay dos parámetros importantes que me gustaría mencionar. El primero tiene que ver con los vehículos eléctricos. Como bien hemos visto, un parámetro importante para la fotovoltaica es qué capacidad de baterías existe. Pues bien, si en un futuro tenemos un sistema donde hay, en lugar de tener una batería estática muy grande, tenemos un gran número de pequeñas baterías móviles en forma de vehículos eléctricos y estos permiten su descarga y carga de la red. En realidad esto supondrá una sinergia con la generación fotovoltaica y permitirá una mayor penetración de esta generación fotovoltaica. Otro aspecto del acoplamiento entre sectores que también permite sinergias con la fotovoltaica es la refrigeración. Las necesidades de refrigeración correlan muy bien con cuando se produce la generación fotovoltaica y por tanto se traducen en un beneficio mutuo. Por cierto que estas necesidades de refrigeración se espera que aumenten mucho como consecuencia del cambio climático. En definitiva y resumiendo, intento responder a las preguntas que hacía al principio. ¿Cuál es la capacidad óptima de generación de eólica y solar? Pues cuando queremos reducir las emisiones al 95%, alrededor de un tercio tiene que venir de fotovoltaica y hemos identificado la existencia de unos links muy grandes entre la tecnología solar fotovoltaica y las baterías, por un lado, y por otro lado, el viento balanceado con el almacenamiento de hidrógeno y las interconexiones. Los costes, las hipótesis de costes afectan y podemos ver claramente que un sistema 100% solar no sería óptimo, pero que hay una dinámica importante en cuál es el precio de las baterías con cuál va a ser la penetración óptima solar. Respecto a la capacidad de interconexión, principalmente beneficia la generación eólica y además produce una reducción de costes que no es lineal.
Y respecto a la limitación de las emisiones de CO2, pues de nuevo la evolución con el precio no es lineal, produciéndose el mayor incremento de coste en el último 20% de reducción de emisiones. En todos estos resultados que he presentado los hemos obtenido con una aproximación en abierto, utilizamos modelos en abierto, procesado de datos en abierto y publicamos los resultados en abierto, y creemos que esto es importante cuando hacemos este tipo de análisis, es importante que sean transparentes y que se puedan reproducir, porque estos resultados tienen consecuencias importantes para la sociedad, y por tanto es particularmente relevante esta transparencia. Y os dejo aquí también algunas referencias adicionales, y acabo con dos ideas un poco a futuro, ¿no? ¿Qué cosas estamos haciendo ahora? Pues queremos entender mejor no solo cómo es este sistema final ideal, cómo debería ser, sino cómo hacemos la transición, cómo nos movemos desde donde estamos ahora hasta este sistema de futuro, y qué implicaciones tiene que lo hagamos rápido, lento o con distintas velocidades. Y la otra línea de investigación es qué ocurre cuando aumentamos la resolución espacial. Podemos no representar cada país con un único nodo, sino ir más allá y modelar un montón de nodos y entender mejor cómo se distribuye el viento, el sol y los almacenamientos en este sistema más mallado. Lo dejo aquí, gracias por vuestra atención y encantada de debatir con vosotros y de contestar las preguntas que existen. Muchas gracias, Marta, muy interesante. Tenemos aquí 3 preguntas, ¿vale? La primera de ellas es, bueno, igual algunas más, van llegando. Una de las condiciones impuestas en el análisis es que la generación, bien sea directa o a través de almacenamiento, debe igualar a la demanda. ¿Tendría sentido optimizar el sistema permitiendo que la generación supere a la demanda y, por lo tanto, se permita desperdiciar energía? Sí, perdón. Esta condición es posible ahora mismo. O sea, la generación siempre tiene que ser igual a la demanda, pero se permite como opción desperdiciar energía si resulta beneficioso, y cada vez lo resulta más. Es decir, instalar una mayor capacidad de fotovoltaica y en algunos momentos del día no utilizar esa potencia. Esa opción está permitida en el modelo. Y yo creo, si me permites una última reflexión, yo creo que vamos a sistemas donde se desperdicie. Quizá desperdiciar es un verbo que tiene connotaciones negativas, pero diría que se optimice el sistema teniendo en cuenta que esta es una opción en algunas horas. Una siguiente pregunta sería, ¿por qué la energía solar fotovoltaica no contribuiría en las exportaciones de energía a otros países? El mediodía solar en cada país es diferente y el tiempo atmosférico puede ser muy diferente en países cercanos, al igual que puede hacer viento en un país y en otro no. Pues puede que esté nublado en un país y en otro no. Sí, gracias por la pregunta, porque me permite también explicar esto un poco más despacio. Claro, yo estoy intentando sacar las tendencias generales y extraer de este análisis los resultados principales. Es verdad que hay momentos donde digamos que puede hacer sol en España y no hacerlo en Francia, y entonces beneficiarse de la exportación e importación mediante esta interconexión. Pero en líneas generales, la idea general es que la longitud de correlación de la energía solar, lo lejos que tienes que irte, cómo de lejos tienes que separar 2 puntos en Europa para que en media, a lo largo de todo el año, esos 2 puntos estén poco correlados. Si estamos hablando de energía solar, es mucha mayor esa distancia que si estamos hablando de energía eólica. Entonces, en promedio, las interconexiones son más útiles para balancear la energía eólica. Esto no quiere decir, por supuesto, que en horas determinadas, una vez que tienes la interconexión, pues la utilizas para todo, ¿no? Para balancear siempre que tienes más generación renovable que demanda, o al revés, ¿no? Siempre que tienes déficit o siempre que tienes excesos. Pero la idea general es que van a ser más útiles, y así lo vemos en media para toda Europa, para balancear la eólica. Y tiene que ver de nuevo con esto, ¿no? Con esta longitud de correlación de la energía eólica y de la energía fotovoltaica.
y disculpadme porque he hecho una descripción muy global y muy rápida, sin tiempo para entrar en detalles, pero quería resaltar el resultado principal. Bien, aquí hay un par de preguntas un poco más generales. ¿Hay alguna relación entre movilidad eléctrica y penetración fotovoltaica en la red? Esto creo que has hablado algo ya de ello. Sí, he mencionado que claramente la fotovoltaica necesita, o más que necesita, porque estas necesidades aparecen con altas penetraciones de fotovoltaica, digamos que se beneficia mucho de la existencia de batería, de almacenamiento a corto plazo. Entonces hay una clara sinergia en cuanto a desarrollar, instalar más fotovoltaica y desarrollar los vehículos eléctricos. Pero hay dos aspectos más que yo creo que merecen la pena tener en cuenta. El primero de ellos es que si necesitamos cargar vehículos eléctricos en redes de distribución y necesitamos que el exceso de generación fotovoltaica de redes de distribución pase a las redes de transporte, en realidad el hecho de que las dos tecnologías se desarrollen en paralelo puede ser muy beneficioso para la red eléctrica, porque puede descongestionar las redes. Digamos que allí donde hace falta carga eléctrica para los vehículos es allí donde se produce la generación fotovoltaica. Entonces, desde el punto de vista de las infraestructuras, puede ser muy beneficioso que esas dos tecnologías se desarrollen en paralelo. Pero además hay otro aspecto interesante. Las dos son lo que se conoce como tecnologías modulares, tecnologías, si pensamos, son un poco lo contrario a una gran central eléctrica nuclear o térmica. Son tecnologías pequeñas que permiten estar de manera distribuida y, por tanto, que tienen ciclos rápidos de desarrollo, de instalación y de renovación. Y este tipo de tecnologías son susceptibles de aprender muy rápido, reducir muy rápido su coste. Eso es lo que hemos visto que le ha pasado a la tecnología fotovoltaica y no le ocurre a otras tecnologías energéticas, y también le está pasando al vehículo eléctrico. Entonces son dos tecnologías que nos permiten cambiar el sistema muy rápido, y esto es justo lo que necesitamos, porque no se trata solo, o el desafío que tenemos ahora no es tanto descarbonizar nuestro sistema, sino hacerlo lo suficientemente rápido. Entonces necesitamos tecnologías que estén disponibles ahora y que se puedan implementar en rápido, ¿no? Entonces yo creo que esta sinergia entre lo rápido que se puede implementar la fotovoltaica, lo rápido que se puede implementar el vehículo eléctrico, cómo una tecnología complementa a la otra, pues yo creo que es clave, y cómo además sirven para ir descarbonizando no solo el sistema eléctrico, sino también el sector transporte. Entonces yo sí que veo ahí una sinergia importante y fundamental en el corto plazo. Creo que estás en silencio, Ana. Ay, perdón. Aquí hay otra pregunta. Gran parte del consumo de energía ocurre en el sector industrial. ¿Ves posible acoplar el sector industrial al resto de sectores energéticos? ¿Qué sería necesario? Sí, pues justo eso es otra cosa en la que estamos trabajando en el modelo, ¿no? En la incorporación de este sector industrial. Por no dar una respuesta muy larga, el sector industrial, junto con la aviación y el transporte marítimo, es lo que se conoce como sectores difíciles. En particular, el industrial tiene dos dificultades. Las emisiones en el sector industrial tienen que ver con aquellas asociadas a la generación de energía, y aquí la dificultad es que en muchos casos se utiliza calor de alta temperatura, y esto es más difícil producirlo con tecnología renovable, más que más difícil, más caro que la alternativa actual. Y luego las otras emisiones del sector industrial tienen que ver con aquellas que aparecen en los procesos, ¿no? Se producen muchas emisiones en las reacciones que se utilizan en la fabricación de cemento, en la fabricación de acero, y en algunas fabricaciones en el sector, en la industria petroquímica. Yo creo que es posible descarbonizar la industria, y que la electrificación va a jugar una parte importante, ¿no? Por poner solo un ejemplo, se puede reducir las emisiones asociadas tanto al uso de energía como a las emisiones directas de CO2 en la fabricación de acero, utilizando lo que se llama reducción directa del acero mediante hidrógeno. Y este hidrógeno, a su vez, se puede haber fabricado con electricidad renovable mediante electrolizadores. Y puede ser útil para balancear un sistema eléctrico futuro en el que tenemos
exceso de generación renovable instalada, mucha eólica o mucha fotovoltaica, porque la necesitamos y en algunos momentos nos sobra, ¿no? Lo que mencionábamos antes de un sistema en el que a veces esta electricidad renovable se desperdicia. Bueno, pues este desperdicio en realidad es energía que estaría ahí disponible. Si se utiliza para fabricar hidrógeno, puede ser una llave para descarbonizar sectores difíciles, ¿no? Como la industria o el que mencionaba antes, ¿no? La aviación y el transporte marítimo. Y por último, si puedes comentarnos si hay políticas homogéneas en los distintos países europeos para impulsar la fotovoltaica. Claro, pues hombre, yo diría que no todo lo homogéneas que deberían ser, ¿no? Yo creo que tenemos legislación europea que establece algunos principios genéricos, pero bueno, en España todos son muy conscientes de que mientras que la legislación europea establecía que los ciudadanos deberíamos ser capaces de producir nuestra propia electricidad y autoconsumir, pues nos hemos pasado años con legislación de autoconsumo contraria a la legislación europea, ¿no? Aunque afortunadamente esa situación ha cambiado ahora. Yo creo que no existe una uniformidad en cuanto a los apoyos, o sea, a los esquemas regulatorios que incentivan las renovables. Creo que estamos aprendiendo y creo que hay algunos países que han conseguido mayores penetraciones, no solo mayor penetración de energías renovables, sino también que esta penetración o esta nueva tecnología esté de manera distribuida. Y eso ha sido gracias a tener pues, regulación que incentivaba el uso, la participación de ciudadanos, etc. Entonces, más que aspirar desde mi punto de vista a un marco regulatorio exactamente idéntico para todos, yo lo que creo que debemos aspirar es a identificar qué cosas han funcionado e intentar copiarlas tanto a nivel español como a nivel de otros países, ¿no? Hemos visto subastas que funcionan y que ayudan a abaratar la tecnología fotovoltaica porque dan seguridad a los inversores y reducen el coste de las inversiones, el coste del capital y entonces el coste de la energía fotovoltaica. Y hemos visto esquemas regulatorios que, como decía antes, pues incentivan que los ciudadanos participen de esta transición energética. Entonces, bueno, yo creo que se trata de aprender de estos esquemas y copiar aquello que sea aplicable e intentar imitarlo. Pues muchas gracias, Marta. Ha sido muy interesante tu ponencia y también las respuestas a las preguntas que han formulado nuestros asistentes. Bueno, pues muchas gracias. Y queremos recordar a nuestros asistentes que esta vez el webinar ha sido por Zoom, pero colgaremos en breve el webinar en YouTube, en el canal YouTube de Fotoplat. Y que si quieren proponernos nuevos temas o ponentes, pues en los propios enlaces de inscripción a los webinars podrán hacerlo. Pues nada, muchas gracias a todos y que paséis buena tarde. Un saludo, muchas gracias.